Nadie le creyó al indigente cuando entró en el avión gritando que la aeronave se iba a caer, pero tan pronto como llamaron a la policía, todos quedaron perplejos con un descubrimiento aterrador. El cielo estaba teñido de naranja cuando José despertó bajo la marquesina de un edificio abandonado, cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Despertar con el sonido de los motores de los aviones era un hábito al que ya estaba acostumbrado, pero nunca dejaba de fascinar al hombre que, a pesar de su dura realidad, albergaba un sueño improbable: volar. José pasaba los días observando las idas y venidas en el aeropuerto. Su rutina era sencilla, casi monótona: rebuscar en la basura algo para comer, caminar por calles donde su presencia era ignorada y, ocasionalmente, perderse en pensamientos mientras veía los aviones cruzar el cielo. Imaginaba las vidas que viajaban a bordo: ejecutivos, familias de vacaciones, amantes reencontrándose. ¿Cómo será estar allá arriba?, pensaba, mientras sentía el viento llevar el olor a combustible. Esa noche, sin embargo, algo rompió la familiaridad de su rutina. El frío era más cortante de lo normal, y José buscaba un rincón donde protegerse. Fue entonces cuando se acercó a un callejón poco iluminado y encontró un lugar entre cajas viejas. Al acomodarse, escuchó voces. Dos hombres conversaban en tonos bajos, pero la proximidad le permitió captar fragmentos cruciales. «Todo está listo, la mochila ya está preparada», dijo uno de ellos con una voz ronca, casi gutural. «¿Y el detonador?», preguntó el otro, más joven, con un ligero acento, tal vez del noreste. «Es automático. En cuanto el avión alcance la altitud correcta, ¡boom!». El corazón de José empezó a latir con fuerza. Por un momento pensó que había escuchado mal. Se encogió aún más, con los ojos fijos en la oscuridad, intentando ver los rostros de los hombres, pero las sombras del callejón los protegían. «El vuelo sale a las 10. Tenemos que asegurarnos de que todo salga sin errores», continuó el mayor con una frialdad escalofriante. Ambos rieron, apagando el sonido al alejarse. José permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Cuando la calle volvió al silencio, se recostó contra la pared sucia, con el eco de las palabras aún retumbando en su mente. ¿Una bomba? ¿Un avión? ¿Y si era cierto? Intentó apartar la idea, pero no pudo. ¿Por qué yo? ¿Quién me creería? Solo soy un indigente, invisible para todos. El peso de la responsabilidad se instaló como un ancla en su pecho. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero la duda lo carcomía. ¿Denunciar el plan? ¿A quién? Y si no le creían, o peor aún, lo arrestaban. La madrugada avanzó, pero José permaneció allí con los ojos clavados en la nada, atrapado entre el miedo y la conciencia. El sonido distante de otro avión despegando rompió el silencio, trayéndole una extraña mezcla de esperanza y desesperación. Mientras el viento helado hacía temblar su cuerpo frágil, comprendió que esa noche marcaría el inicio de un cambio irreversible en su vida. La primera luz del amanecer encontró a José sentado en una banqueta cercana al aeropuerto. Sus ojos hundidos estaban fijos en el horizonte, donde los primeros vuelos del día comenzaban a despegar. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente como un tambor constante. Por más que intentara convencerse de que había entendido mal, algo dentro de él gritaba que era real. Un plan para destruir un avión, una bomba. Se levantó despacio, sintiendo el peso del frío y el hambre. Tal vez sea paranoia, pensó, pero la duda no le daba descanso. Mirando hacia el aeropuerto a lo lejos, José tomó una decisión: observar. No sabía exactamente qué buscaba, pero creía que si estaba atento, podría encontrar algo. José se posicionó en un punto estratégico, desde donde podía ver a los pasajeros entrando al terminal. Entre maletas, mochilas y rostros apresurados,
se esforzaba por identificar algo fuera de lo normal. Fue entonces cuando, a lo lejos, reconoció a uno de los hombres que había escuchado la noche anterior. El sujeto tenía el mismo andar rápido, la misma complexión robusta. Llevaba una mochila negra. El corazón de José empezó a latir desbocado. Sus manos temblaban mientras intentaba razonar. Es él, es la mochila, sé que lo es. Dio un paso hacia el terminal, pero se detuvo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Gritar que hay una bomba? Se van a reír de mí, me van a echar antes de que pueda hablar. La angustia lo inmovilizó. Durante algunos minutos, José se quedó allí, mirando la entrada del aeropuerto, mientras el hombre desaparecía entre la multitud. La culpa comenzó a formarse en su pecho. Si no hago nada y pasa algo, será mi culpa. Impulsado por una oleada de adrenalina, avanzó hacia la entrada, cruzando la calle sin preocuparse por los autos que le pitaban. Tenía que ser escuchado, tenía que avisar. ¡La bomba!, gritó José, con la voz ronca y desesperada, al acercarse al área externa del terminal. ¡Van a explotar el avión! Las personas alrededor se detuvieron por un momento, algunas curiosas, otras solo confundidas. Un guardia de seguridad privada se acercó rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre uniformado con una mirada desconfiada. «¡Hay una bomba! ¡Los escuché hablar!». José gesticulaba con las manos, la voz cada vez más alta. «Un hombre con una mochila negra va a poner la bomba en el avión». Los guardias lo rodearon, intentando calmarlo mientras los curiosos se alejaban. Uno de ellos puso una mano firme en el hombro de José. «Señor, cálmese. No puede andar causando escándalos aquí», dijo con voz firme, pero con un tono de desprecio. José sintió cómo se encogía ante esa mirada que lo trataba como si solo fuera otro loco de la calle. «Estoy diciendo la verdad», insistió, pero ya era tarde. Las personas habían vuelto a su rutina, y los guardias estaban decididos a sacarlo de allí. Lo empujaron hacia la calle sin ningún miramiento. Con las rodillas raspadas y el orgullo herido, José sintió cómo crecía la rabia dentro de sí. No le creyeron, nadie le creyó, pero algo en lo más profundo de su alma lo impulsó a continuar. No podía rendirse. Sentado en la banqueta, José observaba el terminal como un animal acorralado. «Si no van a escucharme, haré que me escuchen. No puedo permitir que ese avión despegue». Su mirada se endureció. Decidido, se levantó y comenzó a caminar hacia el terminal nuevamente, esta vez con un objetivo claro: entrar al aeropuerto sin importar el costo. Sabía que no sería fácil. Sabía que podría ser arrestado o incluso golpeado. Pero, mientras avanzaba, sus pensamientos estaban fijos en una sola cosa. Si no actuaba, cientos de vidas se perderían, y eso era algo que no podía cargar en su conciencia. Las puertas del terminal parecían cada vez más grandes a medida que se acercaba. El caos en su mente contrastaba con el orden aparente del lugar. José respiró profundo, cruzó las puertas de vidrio y desapareció entre la multitud. Estaba decidido a impedir que el desastre ocurriera, cueste lo que cueste. El caos en el vestíbulo del aeropuerto comenzó tan pronto como José cruzó corriendo las puertas automáticas. El sonido de sus sandalias contra el piso pulido resonaba mientras se movía entre los pasajeros, esquivando maletas y carritos. Su respiración era pesada y el sudor le corría por la cara. «Tengo que impedirlo», repetía para sí mismo como un mantra desesperado. «Hay una bomba», gritó con todas sus fuerzas en medio del bullicio frenético. «¡Van a explotar el avión!». Las miradas inicialmente curiosas comenzaron a transformarse en preocupación. Algunas personas se detuvieron para observarlo, mientras que otras se alejaron, temiendo un conflicto o algo más grave. Los empleados de seguridad,
alertados por el tumulto, comenzaron a acercarse. José sabía que tenía poco tiempo antes de ser detenido, pero siguió adelante. Un hombre con una mochila negra. Va a explotar el avión. El desespero en su voz era palpable, pero también incómodo. Algunos pasajeros murmuraban entre sí, tratando de entender si era una amenaza o simplemente un perturbado. José avanzó hacia la zona de embarque, ignorando los gritos de los guardias que le ordenaban detenerse. Saltó sobre una barrera, derribando letreros de señalización y causando un estruendo que atrajo aún más atención. Las alarmas comenzaron a sonar, y el caos se apoderó del lugar. Los pasajeros en la zona de embarque retrocedieron al verlo acercarse. Algunos empleados intentaron detenerlo, pero él era ágil, esquivándolos con la determinación de alguien que llevaba el peso del mundo en sus hombros. Cuando llegó a la puerta designada, vio que el embarque para el vuelo de las 10 ya había comenzado. Corrió hacia el túnel que conectaba el terminal con el avión. «¡Detengan el avión! ¡No dejen que despegue!», gritaba José, su voz casi ahogada por las sirenas y las órdenes de los guardias que lo perseguían. Dentro del avión, los auxiliares de vuelo se preparaban para el despegue cuando escucharon el alboroto en el túnel. El rostro de José apareció, desesperado, mientras gritaba para que alguien lo escuchara. «¡Hay una bomba aquí! ¡Quieren derribar el avión!». Los pasajeros ya acomodados quedaron en shock. La ansiedad y el nerviosismo se propagaron como pólvora. Una madre agarró la mano de su hijo. Un hombre de traje miró inquieto su reloj. Algunos sacaron sus celulares, listos para grabar la confusión. Los guardias finalmente alcanzaron a José, sujetándolo por los brazos. Él resistió con todas sus fuerzas, gritando y forcejeando. «¡Tienen que escucharme! ¡Es en serio! ¡La bomba está en este avión! ¿Van a permitir que suceda?». La fuerza de los guardias finalmente lo dominó y José fue arrastrado fuera de la aeronave. Sin embargo, sus palabras resonaron entre los pasajeros. Surgieron murmullos. ¿Y si es verdad? ¿Será un ataque? ¿Por qué haría esto sin motivo? Afuera, José fue empujado contra una pared, rodeado de hombres uniformados. Su cuerpo estaba agotado, pero su voz seguía firme. «Los escuché hablar. Van a explotar el avión cuando alcance cierta altura. Tienen que creerme». Los guardias intercambiaron miradas entre ellos. No parecía haber evidencia alguna que corroborara la historia de José, pero la creciente tensión entre los pasajeros presionaba a la seguridad del aeropuerto a actuar. Un hombre de negocios que había descendido del avión se acercó. «Les diré algo», comenzó mirando a los guardias. «Este hombre puede estar loco o puede estar en lo cierto, pero si está hablando de una bomba, ¿no creen que vale la pena revisarlo?». La conmoción atrajo a más curiosos y pronto la seguridad se vio obligada a retroceder. Uno de los oficiales tomó su radio y notificó al escuadrón antibombas. El avión, ahora vacío, fue rodeado y las búsquedas comenzaron. Mientras tanto, José estaba sentado en una sala aislada, esposado y visiblemente abatido. Su mente oscilaba entre el miedo a haber fallado y la esperanza de que alguien, en algún lugar, lo hubiera tomado en serio. De vuelta en el avión, un oficial abrió la puerta del baño y encontró una mochila negra escondida detrás del inodoro. Examinó el contenido rápidamente y se congeló al ver cables expuestos y un dispositivo que parecía un detonador. El ambiente en el aeropuerto, antes dominado por la prisa y la normalidad, se transformó en un escenario de tensión sofocante. El escuadrón antibombas llegó rápidamente, sus uniformes negros contrastando con las miradas nerviosas de los pasajeros y empleados evacuados de las inmediaciones del avión. Reinaba el silencio, interrumpido solo por el zumbido de los radios y las órdenes firmes de los especialistas que revisaban cada rincón de la aeronave. José, por su parte, estaba sentado en una sala fría y estéril, esposado a una silla. Su corazón aún latía como si estuviera en el momento de la invasión.
Dos hombres, aparentemente policías, entraron a la sala con carpetas en las manos y miradas que lo examinaban con escepticismo. «José, ¿verdad?», preguntó el hombre de traje, con una voz firme pero no hostil. José asintió, tragando saliva con dificultad. «Entonces, dime otra vez, ¿a quién viste y qué escuchaste exactamente?». El tono del policía era el de alguien que buscaba inconsistencias. «Escuché a dos hombres por la noche en el callejón cerca del aeropuerto», comenzó José con la voz ronca de tanto gritar. «Hablaron sobre una bomba, sobre un avión, sobre hacerlo explotar cuando alcanzara cierta altitud. A uno de ellos lo vi esta mañana con una mochila negra, por eso corrí. Tenía que advertirles». El policía frunció el ceño. Antes de que pudiera continuar con las preguntas, un sonido agudo salió del radio en su cinturón. Lo atendió y escuchó durante unos segundos. Cuando terminó la llamada, su expresión había cambiado. Echó una mirada rápida a su colega y salió de la sala sin decir una palabra. En el avión, la búsqueda minuciosa había llegado a su punto culminante. Uno de los agentes abrió la puerta del baño y notó algo fuera de lugar, una mochila negra cuidadosamente escondida detrás del inodoro. Se acercó lentamente, usando herramientas para detectar explosivos. El pitido constante del detector confirmó lo peor. La mochila contenía una bomba. El oficial que dirigía la operación dio la alerta. «Tenemos una amenaza real. Dispositivo confirmado». Los pasajeros evacuados y los empleados cercanos, que observaban desde la distancia, comenzaron a murmurar. La tensión aumentaba con la posibilidad de un desastre inminente. Entre ellos, una azafata que había trabajado en el embarque se acercó a los policías visiblemente nerviosa, como si recordara algo. «Yo creo que vi algo extraño», dijo vacilante. Un hombre abordó con una mochila similar. Estaba apurado. Fue al baño justo después de entrar, pero salió sin la mochila. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, dijo que había olvidado algo y salió. Las palabras de la azafata encendieron una nueva alerta. Se solicitaron las cámaras de seguridad y las imágenes confirmaron lo que José había descrito. Un hombre, con una chaqueta negra y cargando la mochila, entraba apresurado al avión y, pocos minutos después, salía de la zona de embarque con las manos vacías. De vuelta en la sala de seguridad, José estaba inquieto. Imaginaba que, a estas alturas, su historia ya habría sido desmentida, que los policías lo habrían descartado como otro falso alarma. La puerta se abrió de repente y el mismo hombre de traje entró, esta vez con una postura diferente. José comenzó mientras movía una silla para sentarse frente a él. «Encontramos la mochila». El corazón de José se detuvo por un momento. El policía continuó. «Era una bomba». Tenía razón. José no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía un alivio abrumador por haber logrado evitar una tragedia. Por otro, el cansancio emocional lo dejaba en silencio. Pasó una mano por su cabello desaliñado sin saber qué decir. «Necesitaremos tu ayuda», dijo el policía, bajando el tono. «¿Recuerdas más detalles? Ropa, voces, cualquier cosa que nos ayude a identificar a esos hombres». José empezó a contar todo, sin omitir nada. A medida que hablaba, los policías parecían cada vez más interesados, tomando nota de cada palabra. Mientras tanto, afuera, la noticia comenzaba a extenderse. Los pasajeros hablaban entre ellos sobre el hombre que gritó en el terminal y salvó el avión. Algunos que inicialmente habían juzgado a José como un lunático comenzaron a cambiar de opinión. «Él sabía», decían. Cuando llegó la prensa, las cámaras capturaron la tensión de los agentes, el aislamiento de la aeronave y los rostros preocupados de los pasajeros, y poco a poco empezaron a surgir preguntas sobre quién había alertado a las autoridades. Horas después,
José fue sacado de la sala, esta vez sin esposas. Caminó por los pasillos escoltado por los policías, mientras las miradas curiosas lo seguían. Al pasar por el vestíbulo, algunas personas comenzaron a aplaudir. José se quedó aturdido, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez en años que sentía que alguien lo veía. El policía que lo acompañaba se inclinó y le susurró: «Hoy salvaste muchas vidas. Esto será reconocido». José no respondió, pero por dentro, algo en él estaba cambiando. Ese día, marcado por el caos y la tensión, sería recordado como el momento en que dejó de ser invisible. Los días posteriores al caos en el aeropuerto fueron intensos. Con las descripciones detalladas proporcionadas por José y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los responsables del atentado fueron rápidamente identificados y arrestados en una operación policial coordinada. José participó activamente en el proceso, reconociendo a los hombres en una rueda de sospechosos. Su testimonio fue crucial para confirmar la identidad de los terroristas y desmantelar el plan. La noticia del arresto se propagó rápidamente, reforzando aún más la valentía de José. El público ahora sabía que el hombre que había gritado en el terminal no solo salvó vidas, sino que también ayudó a llevar a la justicia a los responsables de un acto terrorista. Héroe improbable, impide ataque terrorista, destacaban los noticieros mientras las redes sociales explotaban en apoyo y admiración. Entre flashes de cámaras y entrevistas emotivas, José se encontró en el centro de atención. Al principio se sintió incómodo con tanto alboroto. Acostumbrado a ser invisible, no sabía cómo lidiar con las preguntas, las miradas o incluso los elogios. Pero, conforme pasaban los días, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, no era tratado con desprecio ni desconfianza. Su historia conmovió a miles de personas. Internet se llenó de mensajes de apoyo y ofertas de ayuda. Las personas compartían videos e imágenes de su valentía en el aeropuerto, transformándolo en un símbolo de determinación y altruismo. Entonces, la aerolínea involucrada en el intento de ataque hizo algo que cambió su vida nuevamente. Reconociendo su valentía e inspirados por su historia, el CEO de la compañía anunció públicamente que le ofrecerían a José un empleo en el área de mantenimiento. Aceptó, con el corazón apretado, pero lleno de esperanza. Trabajar en el mantenimiento de aeronaves era más de lo que José jamás había imaginado para sí mismo. Aprendió rápidamente, mostrando dedicación y un profundo respeto por lo que hacía. Cada pieza de metal que tocaba lo acercaba más al sueño que había tenido desde los días en que observaba los aviones en el cielo. Su historia seguía atrayendo atención. Reporteros de otros países querían entrevistarlo. Documentalistas querían registrar su vida. Y entonces llegó una invitación inesperada: participar en un entrenamiento para convertirse en asistente de vuelo. La idea le parecía absurda al principio, pero José sabía que significaba algo más grande, una oportunidad de realizar lo imposible, de volar. Durante el entrenamiento enfrentó desafíos que nunca había imaginado: adaptarse a las reglas, aprender protocolos de seguridad, memorizar instrucciones. Pero José nunca retrocedía. Cada paso que daba lo acercaba a un objetivo que apenas se atrevía a soñar: estar a bordo de un avión, no como pasajero, sino como parte de la tripulación. El gran día llegó. José vestía el uniforme de asistente de vuelo con una mezcla de orgullo y emoción. Estaba nervioso, pero cuando pisó el avión, el peso de todo lo que había enfrentado desapareció. Mientras los pasajeros abordaban, él sonreía a cada uno de ellos, sabiendo que, no hace mucho, nadie siquiera lo miraba a los ojos. Durante el vuelo, la tripulación lo invitó a un momento especial.
Lo llevaron a la cabina del piloto. Al sentarse en la silla de copiloto, mirando la inmensidad del cielo frente a él, José no pudo contener las lágrimas. El ruido de los motores, los botones parpadeantes, el horizonte infinito, todo era tan real, tan increíble. «¿Sabes, José?», dijo el capitán mirándolo. «Ya habías tocado el cielo de otra forma. Ahora estás aquí, viviéndolo plenamente. Mereces cada segundo». José sonrió, limpiándose discretamente el rostro. La sensación era indescriptible. Ese momento no solo era la realización de un sueño, era la confirmación de que su vida había cambiado para siempre. De vuelta en tierra, mientras los pasajeros desembarcaban, uno de ellos se acercó y le estrechó la mano. «Gracias por todo, José. No solo salvaste el avión ese día, salvaste muchas otras vidas, incluida la mía. Mi familia estaba en ese vuelo». José simplemente asintió, sin palabras para responder. Pero en el fondo sabía que ese viaje no era solo sobre él. Era la prueba de que incluso en las situaciones más improbables, cualquier persona puede marcar la diferencia. Ese día, José no era solo un asistente de vuelo. Era un héroe entre nosotros. El cielo brillaba claro sobre el aeropuerto. José, ahora en su rutina como asistente de vuelo, caminaba por los pasillos llenos de gente del terminal. Su uniforme impecable reflejaba la transformación de su vida. Cada detalle, desde el gafete con su nombre hasta las sonrisas que recibía de los pasajeros, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. José ya se había acostumbrado a volar, pero nunca dejaba de maravillarse. El silencio al mirar por la ventana, el azul infinito del cielo, el sonido constante de los motores. Era como si, en cada vuelo, recuperara una parte de algo que la vida le había arrebatado. En un vuelo aparentemente común, mientras pasaba por las filas sirviendo a los pasajeros, una mujer de mediana edad lo llamó con una sonrisa. «¿Eres José, cierto?», preguntó, con los ojos brillando. José se detuvo, sorprendido. En los primeros meses se había acostumbrado a ser reconocido, pero eso sucedía con menos frecuencia ahora. «Sí, soy yo», respondió con una sonrisa tímida. «Necesito contarte algo», comenzó la mujer tomando su mano. «Mi hija estaba en ese vuelo que salvaste. Iba a visitar a la familia en Sao Paulo. Si no fuera por ti, no la tendría conmigo hoy». Los ojos de José se llenaron de lágrimas. La mujer continuó. «Me contó sobre el pánico en el aeropuerto, sobre el momento en que gritaste. Arriesgaste todo por personas que ni siquiera conocías. Eso es algo que mi familia nunca olvidará». José asintió, tragando saliva. «Solo hice lo que debía hacer», respondió, con la voz casi en un susurro. «Pero escuchar esto, saber que hice una diferencia, significa mucho». La mujer apretó su mano antes de que él continuara por el pasillo. José comprendió que esa no era solo otra historia. Era una prueba de que, al salvar a esas personas, también había rescatado su propia vida, una vida que había creído perdida para siempre. Más tarde, sentado durante el descanso de la tripulación, José miraba por la ventana, viendo las nubes deslizarse suavemente bajo el avión. Su mente vagaba. Pensaba en los días en que era solo una sombra vagando por las calles, sobreviviendo al margen de una sociedad que parecía no importarle. Ahora estaba ahí, volando sobre las nubes, no solo como pasajero, sino como alguien que formaba parte de la tripulación, un símbolo de todo lo que había logrado. Más importante aún, era una prueba viviente de que nadie es irrelevante, de que todos pueden encontrar su redención. Semanas después, José fue invitado a hablar en un evento organizado por la aerolínea para sus empleados. Era una ceremonia en homenaje a los profesionales de la aviación, pero ese día José era el centro de atención.
Ante una audiencia llena de pilotos, asistentes de vuelo, mecánicos y ejecutivos, subió al escenario, nervioso pero decidido. Comenzó con sencillez. Hace unos años vivía en la calle, invisible para todos. Pasaba días viendo despegar y aterrizar aviones, soñando con algún día estar allá arriba, pero sin creer que fuera posible. La sala estaba en absoluto silencio. Todos los ojos estaban fijos en él. Aquella noche, cuando escuché esas palabras en el callejón, dudé. Pensé, ¿quién me va a creer? ¿Qué puedo hacer? Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero algo dentro de mí sabía que, si no hacía nada, el precio sería mucho mayor de lo que podría soportar. Miró al público, emocionado. No soy un héroe, solo soy alguien que decidió actuar cuando tuvo la oportunidad. Y eso es algo que todos podemos hacer, no importa quién seas, de dónde vengas o lo que los demás piensen de ti. Lo que importa es lo que haces cuando se necesita. Los aplausos llenaron la sala, pero José continuó. Hoy, cada despegue es un símbolo de esperanza. Cada vuelo me recuerda que lo imposible puede lograrse. Y que cuando actuamos con valentía, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Algunos lloraban, otros sonreían con orgullo. José, parado bajo las luces del escenario, sintió el peso del camino que había recorrido y el alivio de saber que había alcanzado algo que nunca imaginó posible, un lugar al que pertenecer. Afuera, un avión despegaba, iluminado por el resplandor del atardecer. José sonrió al verlo desaparecer en el horizonte. Por primera vez en años, no solo soñaba, estaba volando. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.